Bien, continuamos con fórmula básica. Esta vez vamos a ver la función suma y la función promedio en rangos. Lo que vamos a hacer es simplemente hallar la función suma, como les decía, en el rango de datos 1 o en el rango de 1, 2, 3 o en el rango de 1 y en el rango de 4. ¿De acuerdo? Entonces, mira, ¿cómo hacemos esta suma de datos 1? Si ustedes observan, datos 1 es un rango que ya es más de una pantalla, por lo tanto tenemos que hacer movimiento con el mouse. Miren, una fórmula sencilla es la siguiente. Yo le pongo la función suma. ¿Cómo es la función suma? Estos son nuestros inicios básicos en Excel. En una fórmula, como ya le expliqué, es la función suma, abre paréntesis y selecciono el rango de datos 1. Hago clic en la primera celda de datos 1 y arrastro hacia abajo lentamente con el mouse, arrastro, miren, hasta que llego al final. Cuando llego al final, simplemente presiono Enter. Ya está. Ya tengo mi función suma. En este caso es función F2. Ahí está la suma. Miren la suma y me marca el rango. Bien, ahora vamos a hacer para promedio. Igual, con una fórmula se comienza con el signo igual, promedio, abre paréntesis y selecciono el rango de datos 1. Clic en la primera celda y selecciono hacia abajo. Ahí está. Miren. Y Enter. Ya tengo promedio. Ahí está. Ahora, vamos a hacer la suma, pero de datos 1 y datos 3, de los datos numéricos, ¿no es cierto? Entonces me posiciono en la celda y le digo igual para comenzar una fórmula, suma, abre paréntesis, miren, selecciono de datos 1, arrastro hacia la derecha, luego arrastro hacia abajo, lentamente, lentamente. Miren a la derecha, la barra de desplazamiento me está indicando que estoy llegando al final, lentamente, y ya está. Terminé de marcar rango, le presiono Enter. ¿Ok? Flecha arriba, ya tengo la función de suma de esos rangos. Ahora, igual para promedio. Me sitúo en promedio y le digo igual promedio. Vamos a poner el formato. Igual promedio. Abre paréntesis. Selecciono los datos. 1, 2, 3. Hacia abajo. Lentamente. Y llegué al final. Enter. Ya está la fórmula de promedio. Ahora, ¿cómo hago la suma de datos 1 y 4? Le digo igual a la suma, como marco dos rangos que no están en forma consecutiva. Selecciono el origen datos 1. Selecciono después, arrastrando hacia abajo, terminé el datos 1, el rango de datos 1. En ese momento le pongo coma o punto y coma, depende de la PC cómo está configurado, punto y coma, en mi caso es punto y coma, en algunas PCs coma. Selecciono datos 4. Selecciono datos 4. Terminé, miren, dos rangos diferentes. Ahí ustedes lo ven, dos rangos diferentes. Y Enter. Ya está. Miren. Ahí está. Miren cómo me marca el rango. Para marcar los rangos ya le dije punto y coma. A ver, hagámoslos ahora con promedio. Igual, para la siguiente celda. Les digo igual. Promedio, abre paréntesis, selecciono datos 1. Arrastro hacia abajo, miren la barra de desplazamiento. Bajen, bajando.
Y mira, ya llegamos al final de datos uno. En ese momento, ¿qué le ponemos? El punto y coma para indicarle que es una separación de un rango que viene. Entonces, marcamos el datos 4, su rango respectivo, y el que en la primera celda arrastro hacia abajo, lentamente hacia abajo, cierro y enter. ¿Ya está? Entonces, ya ustedes saben ahora cómo se marca los rangos de unos datos que están en forma consecutiva o están separados. Enter. Bien, hemos terminado ya entonces la función suma promedio en rangos. Ustedes están en la capacidad entonces de manejar rangos.